El caos está servido en Coapa y esta vez no hay tricampeonato que alcance para tapar el desastre monumental que se está cocinando entre bambalinas, porque mientras el América se hunde en la tabla general con un rendimiento que da vergüenza ajena y que tiene a la afición pidiendo cabezas a gritos, en las oficinas azulcremas se están moviendo fichas que nadie imaginaba y que podrían terminar de dinamitar por completo un proyecto que hace apenas unos meses parecía intocable. Y es que no se trata solamente de que el equipo no pueda ganarle ni a su sombra en la Liga MX, sino que ahora resulta que la directiva ya tomó una decisión estratégica que está dejando con la boca abierta a propios y extraños, porque están dispuestos a sacrificar el torneo doméstico con tal de apostarle todo, absolutamente todo, a la Conca Champions y al sueño del Mundial de Clubes, mandando al diablo la competencia local como si no importara nada. Mientras tanto, André Jardín camina sobre la cuerda floja más peligrosa de su carrera, sabiendo que si no levanta ese maldito trofeo continental, su cabeza va a rodar sin importar cuántos campeonatos haya ganado antes. Y para colmo de males, ahora se filtró que Juan Carlos Osorio ya está esperando en la fila, con maletas hechas y salario negociado para venir a rescatar lo que quede de este naufragio en caso de que el brasileño termine mandado a volar. Y por si todo este circo fuera poco, la afición está que echa chispas porque acaba de hacer cuentas y se dio cuenta de que Santiago Baños se gastó la friolera de $40 millones en fichajes que no sirven ni para calentadores del banquillo, con Kevin Álvarez como el ejemplo perfecto del desperdicio de dinero más grande de la era moderna del club, mientras que Ramón Juárez, uno de los pocos canteranos con nivel de verdad, está a punto de largarse porque Jardín no le da minutos ni de casualidad y prefiere seguir quemando billetes en extranjeros que dan pena. Para rematar la faena, Adidas está tratando al América como si fuera un equipo de medio pelo, sin darle la línea Originals que sí le dan a Boca Juniors o hasta a los mismísimos Tigres, lo que tiene a todo el mundo preguntándose si realmente este sigue siendo el club más grande de México o si ya nos vendieron el cuento del siglo. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la bomba informativa que soltó ESPN y que está cambiando por completo la narrativa de lo que está pasando en Coapa, porque resulta que la directiva azul crema ya tomó la decisión de priorizar la Conca Champions por encima de la Liga MX en este clausura 2026, una apuesta arriesgadísima que básicamente significa que están dispuestos a sacrificar el torneo local con tal de levantar el trofeo continental que les abre las puertas al soñado Mundial de Clubes. Según reveló el medio deportivo, en este momento el plan maestro del América es ir con todo por la CONCACAF después de que en los últimos años se les ha escapado de las manos en momentos clave, como cuando quedaron eliminados contra Cruz Azul hace 3 años después de ganar el primero de los 3 campeonatos consecutivos, o como el año pasado cuando volvieron a fracasar en su intento de conquistar el torneo del área. La estrategia está clarísima y no deja lugar a dudas, según las palabras de Marcelino Fernández de ESPN, quien sentenció de forma contundente que si entrega la CONCACAF André Jardín, así le vaya mal en la liguilla o en una de esas no clasifica, estarán las cosas en paz porque habrá conseguido el objetivo principal del semestre, que era ganar el torneo del área. Esta declaración no es menor ni puede tomarse a la ligera, porque lo que están diciendo entre líneas es que a la directiva no le importa un carajo si el América termina fuera de los 8 primeros lugares en la Liga MX. No les importa si quedan eliminados en primera ronda de liguilla o si, de plano, ni siquiera clasifican a la fiesta grande. Lo único que realmente les quita el sueño es conseguir ese boleto al Mundial de Clubes, que representaría un salto económico y mediático brutal para la institución. Ya eliminaron al Olimpia de Honduras en la primera ronda y ahora conocen a su próximo rival en el torneo continental. Por lo que la presión sobre André Jardín es monumental, porque sabe perfectamente que su futuro en el banquillo azul crema depende directamente de lo que haga en esa competencia y no de lo que pase en el torneo doméstico. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y al mismo tiempo aterradora para el americanismo, porque esta apuesta de doble o nada podría terminar dejando al equipo sin nada en ambos frentes si las cosas no salen como las planean. Y en ese escenario catastrófico no habría tricampeonato ni legado histórico que le salvara el pellejo a nadie. Pensando bien, esta decisión refleja una mentalidad cortoplacista que prioriza el golpe mediático y el negocio económico del Mundial de Clubes por encima de la competencia que históricamente le ha dado identidad al club. Y aunque entiendo la tentación de ir por ese objetivo ambicioso, me parece peligrosísimo mandarle el mensaje al vestidor de que la Liga MX es secundaria cuando todavía tienes 11 partidos por delante y necesitas resultados urgentes para no quedarte fuera de todo. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema que tiene a todo el mundo hablando y especulando sin parar, porque el futuro de André Jardín en el banquillo azul crema está más en peligro que nunca desde su llegada a la institución. Y para colmo de males,
ya apareció un candidato fuerte para reemplazarlo en caso de que la directiva decida jalar el gatillo y mandar al brasileño de regreso a su país. Juan Carlos Osorio, ese personaje controvertido que todos conocemos por su paso por la selección mexicana y por sus métodos obsesivos de trabajo, está sonando con muchísima fuerza como la opción número 1 para venir a rescatar el proyecto en Coapa si las cosas terminan de explotar con Jardín. Y lo más interesante es que según información de América Monumental ya hasta habría referencia salarial de lo que podría ganar el colombiano en caso de llegar al América. Durante su etapa con el Club Tijuana, Osorio tenía un ingreso cercano a los 1.5 millones de dólares por temporada, cifra que serviría como punto de partida para una eventual negociación con la directiva azul crema, y de concretarse su llegada en condiciones similares, se convertiría en uno de los técnicos mejor pagados de toda la Liga MX, algo que iría perfectamente acorde al peso mediático y deportivo que tiene el banquillo del club más grande de México. Pero más allá de los números y de las especulaciones sobre su posible salario, lo que realmente está poniendo nervioso a Jardín es la condición que le puso la directiva para mantener su puesto, porque según múltiples fuentes, la continuidad del brasileño depende directamente y de forma casi exclusiva de lo que haga en la Conca Champions 2026. Con una ecuación muy simple que no deja espacio para interpretaciones. Si logra conquistar el torneo o realizar un papel sobresaliente a nivel internacional, su proyecto podría mantenerse firme incluso si fracasa en la Liga MX, pero en caso contrario, el panorama podría cambiar drásticamente y ahí es donde entraría Osorio a tomar el timón de un barco que estaría completamente a la deriva. Y como si toda esta presión externa no fuera suficiente, ahora se filtró una bomba informativa que cambia por completo la lectura de lo que está pasando internamente en Coapa, porque según John Sutcliffe de ESPN, Diego Ramírez, el anterior director deportivo del América, habría dejado la institución debido a que ya no creía en el proyecto encabezado por André Jardín, una revelación que expone fracturas institucionales graves que van mucho más allá de los malos resultados en la cancha. Si esta versión se confirma, estaríamos hablando de que el desgaste del proyecto de Jardín no es solamente futbolístico, sino también político e institucional, con diferencias irreconciliables entre el técnico y uno de los directivos más importantes de la estructura deportiva, lo que evidenciaría que la confianza en el brasileño ya no es la misma que cuando los títulos llegaban uno tras otro y respaldaban cada decisión que tomaba. A pesar de todo este caos y de toda la presión mediática que está cayendo sobre sus hombros, André Jardín todavía tiene contrato vigente con el Club América hasta el verano de 2027, lo que le da margen contractual para intentar revertir la situación y recuperar el nivel competitivo que lo llevó a convertirse en el técnico del tricampeonato. Pero el tiempo se está agotando peligrosamente y los resultados tienen que llegar de forma inmediata, porque en un club como el América, la paciencia se mide en jornadas y no en meses. Yo creo que Jardín está viviendo el momento más complicado de su carrera como entrenador, porque pasó de ser el técnico intocable que ganaba todo lo que tocaba a estar cuestionado desde adentro de la propia institución. Y aunque tiene herramientas y experiencia de sobra para salir de este pozo, la realidad es que si no levanta la Conca Champions, su cabeza va a rodar sin importar cuántos títulos haya ganado antes, porque en el fútbol mexicano la memoria es cortísima y solo importa lo que hiciste en el último partido. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el terreno de las malas noticias que están cayendo como lluvia sobre Coapa, tenemos que hablar sobre el reclamo generalizado que está haciendo la afición azul crema contra Santiago Baños por la pésima gestión en el mercado de fichajes, porque los números no mienten y cuando haces las cuentas te das cuenta de que el presidente deportivo del América se gastó la obscena cantidad de 40 millones de dólares en refuerzos que no están rindiendo absolutamente nada y que tienen al equipo hundido en la mediocridad a pesar de contar con uno de los planteles más caros de toda la Liga MX. La lista de fichajes fallidos es larga y dolorosa, encabezada por Eric Sánchez, que costó 10 millones de dólares y que ha sido uno de los jugadores más cuestionados y señalados por su bajo rendimiento en los últimos tiempos, seguido de cerca por Kevin Álvarez, que también se llevó otros 10 millones de dólares del presupuesto y que se ha convertido en el símbolo perfecto del desperdicio de dinero, porque no solo no rinde en la cancha, sino que además cada semana comete errores garrafales que le cuestan puntos vitales al equipo. Después vienen Víctor Dávila con 8 millones de dólares invertidos, Alexis Gutiérrez con 5 millones, Isaías Violante con 4 millones y José Zúñiga con 3 millones, todos ellos considerados por la afición como elementos que han quedado a deber y que no están justificando ni remotamente la inversión millonaria que se hizo en ellos. El americanismo está que echa chispas en redes sociales, señalando estos números y reclamándole a Santiago Baños que se pudo haber invertido ese dinero de forma mucho más inteligente, en lugar de tirarlo a la basura en jugadores
que no encajan en el sistema, que no tienen el nivel para competir en un plantel de estas características, o que simplemente llegaron sin que nadie entendiera por qué eran necesarios cuando había otras prioridades más urgentes que atender. Y lo más grave de todo este despilfarro económico no es solamente que se gastaron $40 millones en fichajes que no funcionaron, sino que mientras tanto hay jugadores de la cantera con nivel real que están siendo ignorados olímpicamente o que están a punto de irse del club porque no se les dan oportunidades, y ese contraste brutal entre quemar dinero en extranjeros mediocres y desperdiciar talento formado en casa es lo que más duele y lo que más enciende los ánimos de una afición que está harta de ver cómo se repiten los mismos errores una y otra vez. Pensando bien, estos $40 millones mal invertidos son la prueba definitiva de que en el América hay un problema estructural grave en la toma de decisiones relacionadas con el mercado de fichajes, porque no puedes fallar tanto y tan seguido sin que eso refleje una falta total de criterio deportivo, de análisis previo del perfil de jugadores que realmente necesitas y de coherencia entre lo que el técnico pide y lo que la directiva termina trayendo. Hablando precisamente de esos canteranos que están siendo desperdiciados, ahora toca meternos en el caso doloroso de Ramón Juárez. Porque según información revelada por TV Azteca, el defensor central podría salir del América al finalizar el Clausura 2026 debido a la poca participación que ha tenido bajo el mando de André Jardine. Una noticia que sería especialmente dura para la afición azulcrema, considerando que Juárez representa uno de los proyectos más sólidos surgidos de las fuerzas básicas en los últimos años. El canterano americanista, que además ha sido seleccionado nacional en su momento, está viviendo un torneo de pesadilla en cuanto a minutos, porque prácticamente no está jugando a pesar de tener el nivel suficiente para competir por un lugar en la saga titular, y esa situación ha generado inconformidad masiva entre los seguidores que consideran que debería tener mayor protagonismo, en lugar de ver cómo se queman millones de dólares en extranjeros que ni siquiera rinden mejor que él. Según el reporte de TV Azteca, si la situación deportiva no cambia radicalmente y André Jardine continúa al frente del equipo con la misma política de marginarlo del once inicial, el defensor podría buscar nuevos horizontes ante la falta de oportunidades constantes en el primer equipo, y ahí es donde entra en juego el tema contractual que hace todavía más compleja la decisión. Ramón Juárez tiene contrato vigente con el América hasta el verano de 2027, lo que coloca al club en una posición estratégica interesante porque en caso de concretarse su salida, la directiva podría negociar su venta este mismo verano de 2026 para obtener una buena ganancia económica por el defensor antes de que su vínculo contractual entre en su recta final y pierda valor de mercado. La afición americanista está reclamando con fuerza lo que consideran la peor injusticia de André Jardine dentro del club, porque no entienden cómo es posible que un canterano de calidad comprobada, con identificación total hacia los colores azulcremas y con proyección de crecimiento, esté siendo ninguneado de esta manera mientras se les dan oportunidades a jugadores extranjeros caros que no aportan nada al proyecto. Yo creo que la posible salida de Ramón Juárez sería un error garrafal desde todos los puntos de vista posibles, porque no solo estarías perdiendo a un defensor con nivel y con futuro, sino que además estarías mandando un mensaje terrible a toda la cantera de que no importa cuánto te esfuerces ni qué tan bien juegues, siempre van a priorizar al extranjero millonario por encima de ti. Y ese mensaje destruye cualquier intención seria de desarrollar talento local y termina condenando a las fuerzas básicas a seguir siendo un adorno decorativo en lugar de una fuente real de jugadores para el primer equipo. En ese sentido, de temas que están generando molestia y decepción en el americanismo, también tenemos que hablar sobre el reclamo creciente que existe contra Adidas por el trato que le está dando al América desde que firmaron el contrato multianual que puso fin a casi 25 años de relación con Nike. El año pasado, cuando se anunció el regreso a la marca alemana, la expectativa era enorme porque todos imaginaban que vendría una nueva etapa llena de colecciones exclusivas, diseños de alto impacto y un tratamiento como equipo insignia de la marca en el continente, pero con el paso de los meses, la realidad ha sido muy diferente a lo prometido y la afición está empezando a sentir que Adidas no está tratando al América como el club de élite global que presume ser. Uno de los principales reclamos que están haciendo los seguidores azul cremas es que otros equipos como Boca Juniors, Colo-Colo e incluso Tigres, UANL, cuentan con una línea denominada Originals, donde disponen de una amplia variedad de productos lifestyle y ediciones especiales bajo el sello retro y urbano de la marca alemana, mientras que el América no ha recibido hasta ahora una línea Originals con la misma amplitud ni con el mismo empuje comercial, situación que ha generado decepción y molestia entre muchos seguidores que sienten que su club está siendo tratado como de segunda categoría.
Para una institución que presume grandeza histórica, títulos internacionales y la afición más grande de México, el trato comercial que recibe de su patrocinador es percibido como un reflejo directo del estatus global del club, por lo que la comparación con otros equipos que sí tienen líneas completas de productos originals ha intensificado la molestia digital en redes sociales, donde constantemente se quejan de que Adidas recicla diseños y no apuesta fuerte por el América como lo hace con otras escuadras. El contrato entre el Club América y Adidas se extiende hasta el verano de 2029, lo que garantiza varios años más de colaboración obligatoria, pero en el entorno azul crema, la esperanza es que la marca alemana ajuste su estrategia comercial y fortalezca la presencia del club dentro de sus líneas premium, porque de lo contrario la relación podría terminar siendo más frustrante que beneficiosa para ambas partes. Pensando bien, este tema refleja un problema más grande que tiene que ver con la percepción internacional del América, porque si ni siquiera tu patrocinador oficial te trata como un equipo de élite mundial, sino que te pone al mismo nivel que escuadras mucho más chicas en términos de productos y colecciones especiales, entonces algo está fallando en la estrategia de posicionamiento global que tanto presume Emilio Azcárraga en sus planes megalómanos de convertir al club en una potencia de entretenimiento. Cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos dentro del universo azul crema, es momento de hablar sobre el avance en la remodelación del Estadio Azteca, ahora conocido comercialmente como Estadio Banorte, porque el regreso del América a su casa histórica está cada vez más cerca y recientemente se difundió un video en redes sociales que permite ver cómo luce el nuevo interior del Coloso de Santa Úrsula después de los trabajos de modernización que se realizaron pensando en el Mundial 2026. La remodelación está prácticamente concluida en su parte interior, con una cancha completamente renovada y asientos nuevos que han generado opiniones divididas entre la afición americanista, porque mientras algunos consideran que los cambios representan una evolución necesaria para adaptar el recinto a las exigencias actuales sin perder su esencia histórica, otros opinan que el resultado no está a la altura de lo esperado para un estadio con tanta historia y tanto peso simbólico en el fútbol mundial. Las imágenes que se viralizaron en redes sociales muestran un estadio diferente por dentro, pero que según prometen, las autoridades mantendrá la mística y el ambiente que lo han caracterizado durante décadas como una de las fortalezas más temibles del continente cuando el América juega ahí como local. El regreso oficial del conjunto azul crema al Azteca está programado para este mismo 2026 y el partido elegido para marcar ese retorno tan esperado no podía ser otro que un clásico joven frente al Cruz Azul, lo que le dará un condimento emocional brutal a un encuentro que de por sí ya está cargado de rivalidad y que en esta ocasión tendrá el agregado de ser la primera vez que las Águilas pisen de nuevo el césped de su estadio después de la remodelación rumbo a la Copa del Mundo. Para el América, este regreso al Coloso representa mucho más que simplemente volver a jugar en un estadio más grande, es recuperar toda esa identidad competitiva que se construyó durante décadas en ese recinto y que de alguna manera se diluyó un poco durante el tiempo que estuvieron jugando en el Estadio Azul Crema, porque aunque ese inmueble cumplió su función y les dio techo mientras se hacían las obras, nunca tuvo ni remotamente la presión, el ambiente ni la mística que genera jugar en el Azteca con 70,000 personas exigiéndote desde las tribunas que ganes o ganes. Yo creo que el regreso al Estadio Azteca podría ser exactamente la sacudida emocional que necesita este plantel para salir del pozo en el que está metido, porque a veces lo que se requiere no es un fichaje bomba ni un cambio táctico revolucionario, sino simplemente reconectarte con tus raíces, sentir el peso de tu historia, presionándote desde las gradas y recordar que en ese estadio el América construyó su leyenda y no puede darse el lujo de decepcionar. Ahora que ya hablamos de todo el contexto problemático que rodea al club, toca meternos en el tema del próximo partido, que es lo único concreto y tangible que tienen por delante para empezar a cambiar la narrativa. Porque el América recibe a Juárez este miércoles 4 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Azul Crema, en un duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026, siendo esta una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa y empezar con la tan necesaria recuperación después de la reciente derrota en casa que generó tantas dudas sobre el equipo que comanda André Jardín. Los azulcremas están lejos de pelear por los primeros puestos de la tabla general y no tienen absolutamente ningún margen de error en este compromiso contra un rival fronterizo que viene de conseguir una victoria después de varios tropiezos y que representa un importante llamado de atención porque cualquier descuido podría costarles carísimo. Sebastián Jurado, el portero de los Bravos, que conoce perfectamente el fútbol de la capital por haber estado en el medio mexicano durante años, salió a declarar que no se confía del mal momento que atraviesa el América y que jugar contra las Águilas siempre es un desafío complicado sin importar cómo vengan en la tabla
dejando claro que no se dejan llevar demasiado por la goleada que sufrió el equipo azul crema contra Tigres hace unos días en su propio estadio. Para el partido de este miércoles, André Jardín tendría algunos refuerzos importantes porque Alejandro Zendejas ha trabajado con normalidad y dejó atrás las molestias que lo tenían marginado, aunque es posible que no tenga minutos desde el arranque y lo cuiden pensando en lo que será el duelo posterior ante Querétaro, mientras que quien sí podría debutar finalmente con el primer equipo es Thiago Espinosa, el refuerzo uruguayo que llegó para el puesto de lateral izquierdo sobre el cierre del mercado de pases y que viene de convertir un golazo con el América Sub-21, por lo que ahora estaría listo para recibir su primera convocatoria en la Liga MX después de los contratiempos que postergaron su estreno. Un detalle interesante del partido es que en las filas de Juárez milita Denzel García, un lateral de 22 años que está rompiendo en grande bajo la dirección de Pedro Caixinha y que, según información extraoficial, estaría en el radar del América como opción para relevar a Kevin Álvarez en el futuro, con la ventaja de que no ocupa plaza de extranjero al ser mexicano. Ya fue convocado por Javier Aguirre a la selección nacional hace algunos meses y además su precio sigue siendo bastante razonable, ya que está tasado en $3.5 millones según Transfermarkt, lo que lo hace muy accesible para una directiva que necesita urgentemente encontrar alternativas a un Kevin Álvarez que simplemente no está dando el nivel. El partido se podrá ver a través de ViX Premium y para las Águilas representa un momento crucial de la temporada donde necesitan reaccionar cuanto antes para revertir la mala racha y seguir en la pelea por los objetivos planteados para este semestre, porque aunque la prioridad sea la Conca Champions, según reveló ESPN, tampoco pueden darse el lujo de quedar eliminados de la liguilla en la Liga MX porque eso sería un fracaso total e imperdonable que ningún título continental podría borrar completamente. Pensando bien, este partido contra Juárez es una prueba de carácter para un plantel que está siendo cuestionado desde todos los frentes posibles y que necesita demostrar que todavía tiene el orgullo y la capacidad de reacción para salir del pozo, porque si no pueden ganarle a un equipo que viene de abajo en la tabla, jugando en su propia casa con todo el apoyo de su gente. Entonces realmente estamos ante una crisis terminal que va mucho más allá de simples problemas tácticos o de confianza.